Buenas noches, bienvenidos a nuestro octavo Engineer Talk. Los ingenieros responsables de la logística en la industria deben gestionar, planificar y organizar las tareas de forma a reducir el máximo el tiempo para transformar las compras del inventario en efectivo. El ciclo de conversión de efectivo es un indicador clave en la administración de capital de trabajo, es decir, en la administración financiera de corto plazo. Cedo la palabra a la ingeniera Signo Nieva para que haga presentación de nuestro invitado de la noche. Muy buenas noches. Hoy nos acompaña el ingeniero Oscar Sisa. Él es ingeniero químico por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Posee una amplia trayectoria en el rubro de la logística, ocupando puestos como subgerente de logística en Cervepar, gerente de logística de Cervecería Boliviana Nacional en La Paz, Bolivia, gerente de logística de AJ Bierzi, gerente general de Polipet S.A., es consultor en ProLogic y Dicapua Consulting y actualmente se desempeña como gerente de operaciones en Plastiflex. Muy buenas noches, Oscar. Les recordamos a los... Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te agradecemos mucho tu presencia y les recordamos a los asistentes que una vez que él termine su disertación, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas como para que vayan pasando. Pueden anotar en el chat, tanto de Zoom como de Facebook. Te damos la palabra, Oscar, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Siri me pidió para ver si yo podía dar una charla a ingenieros, a estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y me pareció, por la trayectoria, digamos, de trabajo, que era importante hablar sobre el impacto que tiene la administración logística, la administración de cadenas de suministro en una organización, ¿verdad? Me pareció interesante porque cuando yo estaba en la facultad hablamos poco de lo que era la logística y yo me fui formando, digamos, por el camino. Entonces, quiero transmitir un poco lo que es la vivencia de la logística, la importancia que tiene la logística y el manejo de la cadena de suministro en las industrias. Así que me pareció interesante el tema, un tema que voy a tratar de desarrollarlo en los 30 minutos y voy a compartir un poco la presentación. Bueno, cuando uno se desempeña en una compañía, ¿verdad? Va ocupando normalmente ciertos cargos, ¿verdad? Y acá lo que yo le quiero mostrar un poco es el tipo de decisiones que uno va tomando con respecto al nivel, el nivel de decisiones que uno tiene con respecto a la posición que ocupa, ¿verdad? Estos niveles de decisión tienen un determinado impacto en el ROA, o sea, que es el retorno sobre activo. O sea, toda empresa necesita tener un retorno sobre activo, ¿verdad? Y nosotros como parte de una empresa lo que hacemos es tomar decisiones, ¿verdad? Estas decisiones impactan de alguna manera en la organización, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver el tipo de decisiones. Por ejemplo, si empezamos de abajo, serían las decisiones que tienen menos impacto en el retorno sobre activo, serían las transaccionales, y las transaccionales son decisiones que tomamos en un periodo de tiempo de horas o minutos, ¿verdad? Y el perfil de la persona que toma de este tipo de decisiones es una persona que está en la operación, ¿verdad? Por ejemplo, ingresar un dato a un sistema o realizar una tarea. Después, el otro tipo de decisiones son las operacionales, donde este tipo de decisiones impactan en un periodo de tiempo de semanas o días y el perfil es de supervisión. Después tenemos las decisiones tácticas y ya estamos hablando de decisiones que se toman para periodos de meses o semanas. El perfil que toma este tipo de decisiones de jefatura.
Y por último están las decisiones estratégicas, que son periodos que medimos en años. ¿Por qué? Porque para tomar una decisión estratégica normalmente tardamos bastante tiempo y además el impacto que tienen estas decisiones son importantes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una decisión estratégica sería abrimos una nueva operación, abrimos una nueva planta, abrimos un nuevo centro de distribución, ¿verdad? Entramos en un determinado tipo de productos o en una línea de negocios. Entonces son decisiones que impactan mucho en el resultado de la empresa, ¿verdad? Y son tomadas normalmente por la plana gerencial de una compañía. Entonces lo que vamos a ver ahora un poco es decisiones que, si bien las tomamos todo el día, tienen un alto impacto dentro de la operación de una compañía. Y esto es lo que vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Entonces yo le quería recordar un poco lo que era una cadena de suministro, porque de eso vamos a hablar. La logística es parte de la cadena de suministro y vemos que una cadena simple, la cadena más simple que podemos tener, consta de un proveedor y consta de un cliente, ¿verdad? Entonces, de este lado vemos el proveedor, aquí vemos una tienda y tenemos flujos, o sea, hay cosas que se mueven entre el proveedor y cliente. ¿Y cuáles son esos flujos, verdad? Primero tenemos los bienes o servicios que se mueven desde el proveedor hacia el cliente. Tenemos el dinero, que es lo que el proveedor recibe por los bienes y servicios. Hay un flujo de dinero en esta cadena de suministro. Y por último, la información. Si nosotros vemos, los bienes y servicios se mueven del proveedor hacia el cliente, el dinero se mueve en sentido del cliente al proveedor y la información se mueve en ambos sentidos. Si nosotros vemos, vamos a decir que nuestra empresa está inserta en una cadena de suministro, y como esa empresa está inserta en una cadena de suministro, tiene clientes y tiene proveedores, ¿verdad? Este proveedor, podemos decir que es un proveedor que se le llama tipo B2B, o sea, business to business. Es un proveedor que puede ser que se dedique a la venta, o sea, sus productos, el producto o servicio que vende esta empresa está dirigida no al consumidor final, sino a otra empresa, ¿verdad? O sea, son productos y servicios que utiliza otra empresa para llegar a clientes, ¿verdad? Nuestra empresa puede ser una empresa B2C, que sería una empresa que de business to consumer, o sea, una empresa dedicada ya a la venta de artículos para consumo directo a clientes, ¿verdad? Y tenemos el lugar de venta, ¿verdad? Entonces, tanto entre mi empresa como el proveedor y mi empresa y el cliente, tenemos estos tres flujos, ¿verdad? El flujo de bienes y servicios, el flujo de dinero y el flujo de información. Ahora, ¿cuáles son las decisiones que yo tengo que, o sea, como administrador de una cadena de suministro, ¿verdad? O sea, a mí me toca administrar una cadena de suministro, y al hablar de administrar una cadena de suministro, yo estoy administrando estos tres flujos de bienes, dinero e información, ¿verdad? Entonces, como administrador de una cadena de suministro, y lo importante dentro de un administrador de la cadena de suministro y el concepto que nosotros hoy manejamos de cadena de suministro es un concepto transversal a la compañía. O sea, el administrador de cadena de suministro cruza transversalmente toda la compañía. O sea, tiene contactos ya sea con el área de compras, tiene contacto con el área de producción, tiene contacto con el área de finanzas, tiene contactos con el área de venta, y su función es integrar todos estos flujos. Porque si bien acá estamos viendo que entre empresa y proveedor, empresa y cliente, existen estos flujos de información, dinero y bienes y servicios, también hay un flujo de información, bienes y servicios internamente a la empresa. O sea, hay esto mismo se repite al interior de la empresa, ¿verdad? O sea, los bienes y servicios empiezan siendo comprados por abastecimiento,
¿verdad? Pasan a la logística de recepción o interna, pasan por producción, pasan a la logística de distribución y posteriormente pasan al cliente, ¿verdad? Entonces, estos mismos flujos existen dentro de una compañía. Y nosotros tenemos que tomar decisiones con respecto a qué vamos a hacer con los bienes y servicios, con el dinero y con la información que vamos recibiendo, ¿verdad? Como administradores de una cadena de suministro. Y como les dije, vuelvo a hacer, el administrador de cadena de suministro cruza transversalmente a toda la organización, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de decisiones como administrador de la cadena de suministro yo puedo tomar o debo tomar, ¿verdad? O sea, ¿con qué cosas yo me encuentro? Primero de todo es definir qué canales de distribución utilizo para comercializar mis productos, ¿verdad? O sea, ¿qué es un canal de distribución? Un canal de distribución es la ruta que sigue mi producto para llegar, por ejemplo, al cliente. Nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, ¿verdad? Si hablamos de canal de distribución, yo podría utilizar el comercio electrónico o internet para vender mis productos como hace una compañía como Amazon. Podría utilizar yo revendedores para llegar a mis clientes, podría utilizar una cadena que consta de un distribuidor, un mayorista, un minorista y para llegar al cliente. Entonces, todas estas corresponden a canales de distribución, ¿verdad? Y cada canal tiene asociado un costo, ¿verdad? Todo canal tiene asociado un costo. O sea, si yo quiero distribuir a través de Internet, eso tiene un costo. Si quiero distribuir a través de un distribuidor o un mayorista y una tienda, también tiene otro costo porque sabemos que cada eslabón de la cadena genera valor agregado y tiene que tener un margen de ganancia, digamos, para que ese eslabón siga estando en la cadena. Entonces, cada uno de esos eslabones van generando costos a mi distribución. Entonces, yo tengo que definir qué canales de distribución utilizo para comercializar mis productos, ¿verdad? Y ahí yo tengo canales más cortos y tengo canales más largos, ¿verdad? ¿Qué significa tener canales más largos? Significa que yo tengo más intermediarios para llegar al cliente y eso significa también que yo voy a tener más inventario en proceso o en el canal de distribución. Si yo utilizo canales más cortos, voy a tener mucho menos inventario, ¿verdad? Porque se me acorta la cadena, pero por otro lado voy a tener más costos de distribución propia, ¿verdad? Porque yo tengo que yo mismo tengo que llegar al cliente. Entonces voy a insumir muchos recursos para llegar al cliente directamente. ¿Qué es lo que yo tengo que ver? ¿Cuál es la decisión que más me conviene y la decisión más económica para llegar a mis clientes? Otro tipo de decisiones es cómo y dónde almaceno mis productos terminados. O sea, voy a almacenar en mis almacenes, voy a tener un almacén central, voy a tener almacenes distribuidos en todo el país. Todo ese tipo de decisiones tengo que tomar como administrador de cadena de suministro. También tengo que decir la producción, o sea, ¿cómo voy a producir? ¿Con qué frecuencias? ¿Qué cantidades voy a producir? El administrador de la cadena de suministro coordina las producciones con producción, digamos, con el jefe de producción, de tal manera a optimizar tanto las cantidades producidas como la frecuencia. O sea, ustedes saben que cuando yo hago una producción, tengo un tiempo de setup, o sea, tengo un costo asociado a cada arranque y parada de una línea de producción. Y cuanto más cantidad produzco de un producto, ¿verdad? Disminuyen mis costos asociados a la producción, pero por otro lado aumentan mis costos derivados de la logística, o sea, los costos de inventario, los costos que puedo tener de almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que buscar un equilibrio entre frecuencia de producción, cantidades y los stocks que quiero tener almacenados.
también tengo que decidir sobre cuál es mi política de inventario de materias primas e insumos. Es decir, si yo tengo que abastecer producción con materias primas e insumos, tengo que tener una política de compra, de inventario. Es decir, cuánto stock voy a tener, cada cuánto voy a reponer mi inventario. Yo puedo reponer mis inventarios más frecuentemente, ¿verdad? Con lo cual me baja los niveles de stock que yo tengo en mi depósito, pero me suben los costos de transacción, porque cada compra, cada despacho, cada llegada de material representa un costo, ¿verdad? Es lo mismo que si yo me voy a un supermercado, ¿verdad? Yo puedo definir de repente, decir, bueno, yo me voy al supermercado una vez por mes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un costo ir al supermercado, se tarda un tiempo, entonces yo me voy a hacer mis compras una vez al mes. O puedo definir, me voy al supermercado cada 15 días, ¿verdad? Es muy poco probable que la gente diga, me voy al supermercado todos los días, ¿verdad? O me voy al supermercado 2 veces al día, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay un costo de ir hasta el lugar de compra, ¿verdad? Y conviene hacer una compra ya mayor, digamos. ¿Y por qué no digo, sí, voy a comprar todos mis productos para 6 meses, ¿verdad? Entonces hago una sola compra para 6 meses porque tengo un costo de inventario, tengo que invertir mucho dinero y después puedo terminar echándose a perder cierta parte de la mercadería o lo que yo compré porque hice una compra muy grande, ¿verdad? Entonces, eso mismo, ese ejemplo del supermercado se traduce a lo que es el manejo de inventario dentro de una empresa. También cómo me relaciono con mis proveedores, ¿verdad? O sea, qué tipo de compras yo hago. Cierro contrato a largo plazo, es decir, cierro contratos, por ejemplo, de abastecimiento por un año, o cierro contratos de spot, es decir, por única vez. Cómo negocio el pago a ese proveedor, si negocio a largo plazo, a corto plazo, etcétera, etcétera. Entonces, es importante también ese relacionamiento con mis proveedores. Entonces, ¿cómo fluye la información dentro de mi empresa? ¿Verdad? ¿Cuál es el circuito de información? O sea, todo nace del cliente. O sea, la demanda es la que me define lo que yo voy a hacer en mi empresa, ¿verdad? Entonces, lo que primero tengo que tener es un pronóstico de la demanda. Es decir, yo tengo que saber con anticipación qué van a querer o qué van a querer comprar mis clientes de manera que yo pueda desarrollar un pronóstico de la demanda. Una vez que yo tengo un pronóstico de demanda, yo tengo que hacer una planificación de distribución, es decir, dónde voy a tener el producto para satisfacer esa demanda generada por el cliente. Esta planificación de la distribución se llama DRP, ¿verdad? Por las siglas en inglés de Distribution Resource Planning, o sea, planificación de recursos de distribución. Una vez que yo tengo armado mi planificación de recursos de distribución, con esa información armo el plan maestro de producción, que es qué es lo que voy a producir y cuándo. Con este plan maestro de producción, yo puedo armar un plan de requerimiento de materiales. O sea, ¿qué voy a necesitar para generar para poder producir? O sea, ¿en qué momento y qué materiales necesito para poder ejecutar ese plan de producción? Y una vez que yo tengo mi requerimiento de materiales, tengo que cerrar un plan de compras y abastecimiento con mis proveedores, ¿verdad? Entonces, como vemos, la información en este caso se genera desde el mercado, desde mi cliente, y como administrador de la cadena de suministro, yo tengo que ser capaz de coordinar todos estos eslabones, ¿verdad? Porque acá estamos hablando de la primera etapa, estamos hablando de marketing o venta. Acá estamos hablando de lo que conocemos como logística o la administración de mis centros de distribución o mis centros de despacho. Acá ya estoy hablando de coordinar la producción de planta. Acá estoy hablando de coordinar mi stock de materias primas, insumos y mis requerimientos de materiales. Y por último, mi relación con mis proveedores, ¿verdad? Entonces, las decisiones que yo tomo afectan
digamos, transversalmente a toda la compañía. Entonces, ¿cómo yo mido? O sea, yo soy un administrador de la cadena de suministro, a mí me dan la función de coordinar todas estas funciones, ¿verdad? Hacer toda esta coordinación dentro de mi empresa, ¿verdad? Que sería el primer paso, porque el segundo paso es comenzar a coordinar también con mis clientes y con mis proveedores, o sea, irme aguas arriba y aguas abajo de mi cadena. Entonces, ¿cómo impacta esta planificación? O sea, ¿cómo yo puedo decir estoy haciendo bien las cosas, estoy haciendo mal las cosas, estoy actuando correctamente, mi compañía está siguiendo el camino correcto o nos estamos equivocando en algo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo impacta todo esto? Primero, los niveles de crédito, o sea, los niveles de crédito con mis clientes, que es más bien una función de comercial, digamos, pero también impacta en mi cadena de abastecimiento, ¿verdad? O sea, ¿cuántos días de crédito le puedo dar a mis clientes? ¿Cuántos días de crédito puede tener mi compañía con los clientes a los cuales abastezco? También, ¿cuántos días de inventario de producto terminado voy a tener en un determinado canal de distribución o en mis canales de distribución? Va a impactar en cómo el nivel de inventario que voy a tener a consecuencia del programa de producción. Es decir, mi producción me va a generar un inventario de productos terminados y semi-elaborados que yo tengo que saber en qué cantidades voy a tener, ¿verdad? Tengo también que ver el nivel de inventario de mis materias primas e insumos para abastecer la producción y el nivel de crédito con mis proveedores, ¿verdad? O sea, yo tengo que tomar decisiones en cada uno de estos niveles, ¿verdad? Desde el crédito a mis clientes y en los niveles de inventario de producto terminado, de producto en proceso, el nivel de inventario de semi-elaborados, de materias primas, insumos y el nivel de crédito con mis proveedores y cómo yo cierro los acuerdos comerciales con mis proveedores. Entonces, una de las métricas que me sirve para medir qué tan bien o tan mal está mi empresa manejando todo esto es lo que le llamamos, se dice en inglés, el ciclo cash to cash tenemos el ciclo de conversión de efectivo, ¿verdad? ¿Qué es el ciclo de conversión de efectivo? Es el plazo, es el tiempo que transcurre desde que yo pago mi materia prima para comprar, pago por la materia prima y esa materia prima es transformada en producto, ¿verdad? Es entregada al cliente a través de mi canal de distribución y yo recibo el pago por la venta de ese producto, ¿verdad? Entonces, el nivel, lo que me dice este ciclo de conversión de efectivo es cuántos días yo tardo entre pagar mi materia prima, ¿verdad? Y que el cliente me pague por esa venta, ¿verdad? Entonces, como sabemos, yo puedo comprar, por ejemplo, materia prima en efectivo, ¿verdad? Esa materia prima ingresa como un producto, como una materia prima planta, tiene, digamos, permanece cierto tiempo como inventario hasta que es convertida por producción en un producto terminado, ¿verdad? Otra vez, ese producto terminado tiene un tiempo de estadía en mis almacenes, ¿verdad? Como producto terminado esperando la venta. Yo vendo ese producto, ¿verdad? Y ese producto después a un plazo que puede ser que el cliente me pague, en algunos casos, y mejor aún me pague adelantado o contado, pero en muchos casos me paga crédito, ¿verdad? Entonces hay compañías que pagan también a 30 días, 60 días, 90 días, 120 días, ¿verdad? Depende un poco de la negociación. Yo llegué a comprar materias primas, por ejemplo, a 120 días de plazo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces todo depende un poco de cómo se esté, cuál es el mercado y cuál es la práctica usual del mercado para
ese tipo de producto. Entonces, un poco el ciclo de conversión de efectivo es: yo saco dinero de mi cuenta y hago mi compra. Esa compra, ese material pasa a producción. Ese material producido pasa a que yo venda ese producto, y después esta venta me genera un retorno en dinero, ¿verdad? Entonces, todo este tiempo que tarda en hacer este ciclo es el ciclo de conversión de efectivo, o CCE. En inglés, CCC, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fórmula? O sea, ¿cómo yo calculo este ciclo de conversión de efectivo? Y bueno, mi ciclo de conversión de efectivo está formado por estos tres componentes, ¿verdad? Primero, el periodo de conversión de inventario, ¿verdad? Que está a cargo, digamos, de operaciones o, digamos, de la administración de la cadena de suministro de la empresa, ¿verdad? Que nosotros llamamos PCIs, periodo de conversión de inventario. Es cuánto inventario tengo en planta. El PCC sería el periodo de cobranzas de las cuentas por cobrar, o sea, en cuánto tiempo yo cobro en promedio, en cuántos días yo cobro lo que vendo, ¿verdad? Y a estos dos componentes, ¿verdad? Tanto el inventario como mis cuentas por cobrar, le resto el periodo, o sea, los días de crédito que me da mi proveedor, ¿verdad? Entonces, mi ciclo de conversión de efectivo es la suma de el periodo de conversión de inventarios, el periodo de cobro de las cuentas por cobrar y el periodo de pago a mis proveedores. Entonces, la primera parte, esto es lo que yo puedo decir, maneja operaciones, ¿verdad? O sea, podría ser maneja la administración de cadena de suministro. Esto maneja ventas, ¿verdad? Y, digamos, esto maneja compras. Entonces, vamos a ver cada uno. ¿Cómo se calcula el periodo de conversión de inventario, ¿verdad? Entonces, este periodo de conversión de inventario, también llamado edad promedio del inventario, ¿verdad? Es el periodo en días durante el cual la compañía, o sea, el monto del inventario equivalente a días de venta, ¿verdad? O sea, yo tengo un inventario en planta, ya sea de producto terminado, de materias primas, ¿verdad? Y lo que yo hago es decir, bueno, comparado a cuánto me cuesta el producto que yo tengo, para cuántos días tengo ese inventario, ¿verdad? Y esto se calcula así. Tomo el inventario promedio, vamos a decir que estos datos yo puedo sacar del inventario promedio, saco del balance de la compañía, y el costo de venta puedo sacar del estado de resultados de la compañía. Entonces, tomo el inventario promedio durante el año. Por ejemplo, si vamos a decir que estos dos, en este caso, estos dos, tanto el balance como el estado de resultados, está hecho en forma anual. Entonces, yo tomo todo el costo del inventario, tomo el inventario promedio, es decir, cuando uno toma un balance, va a poder ver el costo de inventario en ese balance, ¿verdad? Y va a tener el cierre, por ejemplo, del 2018 y el cierre del 2019. ¿Qué hago para hacer mi inventario promedio? Sumo el cierre del 2018 con el del 2019 y divido entre 2, ¿verdad? Ese sería mi inventario promedio durante el año, ¿verdad? Y el costo de venta es directamente cuánto me costó la mercadería que estoy vendiendo, ¿sí? Y esto multiplico, como es anual, multiplico por 365 días al año, ¿verdad? Y esto me está dando mi edad promedio del inventario en días, ¿verdad? Lo mismo, si yo quiero hallar mi periodo de cobranza, ¿verdad? ¿Qué es el periodo de cobranza? Corresponde al número de días que se necesita para recaudar los pagos por ventas, ¿verdad? De ese inventario que yo vendí. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Voy a volver un poquitito atrás, me olvidé de comentar que este número, que dice así acá, cuanto más pequeño sea este número, es mejor. O sea, cuanto menos inventario yo tenga parado, es mejor para la compañía, ¿verdad? Lo mismo
para el periodo de cuentas a cobrar. O sea, cuando más rápido yo hago efectiva esa venta, ¿verdad? Es mejor para la compañía. Entonces, ¿cómo calculo el PCC? Yo tomo todas las cuentas por cobrar, que también saco del balance, divido por mis ventas anuales y multiplico por 365. Y mi periodo de pagos, ¿verdad? Entonces, es el día, son cuántos días de crédito yo tengo con mi proveedor. Esto es, cuanto más grande este número, mejor para mi compañía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo esto? Calculo como cuentas a pagar, o sea, los guaraníes que tengo en cuentas a pagar, dividido mi costo de venta por 365. De la misma manera, esto saco del balance de la compañía y esto puedo sacar del estado de resultados. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico, ¿verdad? Esto yo saqué ahora de una información abierta porque Alpacasa cotiza en bolsa, ¿verdad? Entonces uno puede entrar y puede ver los números de esta compañía que están, digamos, publicados en las casas de bolsa. Entonces, yo traje un poquitito tanto del balance como el estado de resultados, algunos números. Podemos ver, esto está en millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces acá tenemos los créditos por venta, que están en 14.400, aproximadamente 14.400 millones de guaraníes al 31 de diciembre del 2019 y al 31 de diciembre del 2018 estaba en 2.700 millones aproximadamente. Las deudas comerciales de 5.400 a final del 2019 y a final del 2018 estaba en 1.500 aproximadamente millones de guaraníes. Los bienes de cambio que serían el inventario, estamos en 10.800 contra casi 5.000, ¿verdad? Y acá lo que yo hice es hallé tanto el crédito por ventas promedio, las deudas comerciales promedio y los bienes de cambio promedio, porque ustedes podrán ver que esta compañía aumentó tanto los créditos como las deudas comerciales, como los niveles de inventario aumentaron considerablemente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hallo este promedio? Sumo ambos y divido entre 2. Y acá puedo ver las ventas netas también, ¿verdad? Tengo la venta neta del 2019, que fueron 52.600, casi 52.700 millones de guaraníes, contra 10.800 millones de guaraníes del 2018. Y el costo de ventas, que fue de 33.300.000 a casi en el 2018 tenían 7.862 millones de guaraníes de venta, ¿verdad? O sea, tuvo un incremento importante, tanto en niveles de facturación que se multiplicaron prácticamente por 5, ¿verdad? Y en los niveles también de costo de venta, que tuvieron también casi multiplicados por 5. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para hallar los días de inventario que yo tengo? Tomo los inventarios promedios dividido el costo de venta por 365. ¿Esto qué sería? 7.894 millones, que es el valor que tengo acá, ¿verdad? Que es el valor que tengo acá, dividido 33.337 millones, que es el valor de mi costo de venta del año que estoy midiendo, y multiplico por 365 y me da 86 días. Entonces, en promedio, esta compañía tiene el equivalente a 86 días de venta en inventario. En cuanto a los créditos a los clientes, esta compañía tenía en promedio 8.582 millones en crédito y las ventas netas del año 2019 fueron de 52.697 millones. Esto me da 59 días de créditos, equivalente a 59 días de venta de crédito en la calle. Y por último, ¿verdad? El crédito que me dan, que le dan los proveedores a Alpacasa, ¿verdad? Tomo 3.501, que serían mis deudas comerciales, dividido
mi costo de venta, ¿verdad? Y multiplico por 365. Acá tengo que esta compañía tiene 38 días de crédito con sus proveedores. Entonces, una de las primeras cosas que podemos ver es que esta compañía da más crédito, o sea, más días de crédito a su cliente de los días de crédito que da el proveedor a la compañía. Y yo tengo prácticamente el mayor número, que es 86 días de inventario. Entonces, si yo hallo el ciclo el ciclo cash to cash, el ciclo de conversión de efectivo para esta empresa sería 86 días más 59 menos 38 estaría en 107 días, ¿verdad? Entonces, ¿dónde entra? Aquí yo me puedo ver, yo estoy viendo acá tres aspectos fundamentales de una empresa, ¿verdad? Primero, la relación con mis proveedores, la relación con mis clientes y cómo yo manejo mi flujo de bienes y servicios al interior de la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema del inventario? ¿Verdad? El problema del inventario es que es un dinero que está parado dentro de la compañía, ¿verdad? Y no está generando directamente una ganancia. Siempre yo quiero comparar el inventario como el nivel de agua, por ejemplo, de un río, ¿verdad? Del río Paraguay, que ahora está súper bajo. Entonces, cuando yo tengo un nivel alto, el barco puede navegar sin problemas, ¿verdad? Sería cuando yo tengo los niveles altos de inventario, ¿qué pasa? Yo cubro un montón de ineficiencias que puedo tener en la empresa. Por ejemplo, yo tengo un mal pronóstico de venta o tengo muchos problemas de producción porque no produzco cuando no soy confiable en cuanto a producción, a cumplir con en los días que tengo que hacer entrega de producto, o no tengo un forecast armado de venta, ¿verdad? No sé lo que voy a vender. Entonces, ¿qué hago? Me comienzo a aumentar mis inventarios. ¿Por qué? Porque eso me da una seguridad y me permite operar a la empresa, entre comillas, sin mayores sobresaltos, ¿verdad? Entonces, yo me cubro, o sea, cubro las ineficiencias de mi compañía con inventario, ¿verdad? Entonces, los niveles altos de inventario a veces son contraproducentes para la compañía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inmovilizan recursos económicos de la compañía. Entonces, yo tengo parado ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo un problema y en vez de solucionar ese problema, yo tomo la decisión de subir los inventarios, ¿verdad? Entonces, ¿puedo bajar los inventarios? Sí. ¿Tengo que bajar los inventarios dentro de una compañía? Tengo que bajar. ¿A qué nivel? A los que sean convenientes para la operación. Al mínimo que sea conveniente para la operación. Porque también, del otro lado, tener quiebres de inventario también es contraproducente y genera costo. O sea, tener inventario de más genera costo, tener inventario de menos también genera costo. Entonces, lo que hay que hacer es tener los inventarios correctos, ¿verdad? ¿Cómo logro esto? Coordinando y teniendo la información necesaria con la calidad de información que yo necesito. O sea, cuando mejor sea mi pronóstico de venta, mejor voy a poder hacer mi plan de distribución, mejor voy a poder armar mi plan maestro de producción, mejor voy a poder armar mis requerimientos de materia prima, mi MRP, y voy a poder cerrar mejores acuerdos con mis proveedores. Esto significa coordinar la cadena de abastecimiento. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para bajar mis niveles de inventario? ¿O qué yo tengo que hacer para bajar mis niveles de inventario? Primero, tener clasificado mi inventario, ¿verdad? Una de las clasificaciones más utilizadas es la ABC, ¿verdad? Que se basa en el principio de Pareto del 80-20. Entonces, yo tengo el 20% de mis ítems de inventario que me hacen el 80% del valor de inventario. Entonces, esos son mis ítems que yo tengo que cuidar más, ¿verdad? Y tengo ítems B y tengo ítems C.
Los ítems C normalmente forman parte del 55% en cantidad de ítems, pero no hacen el 5% de mi valor, no me generan ni siquiera el 5% del valor. Entonces, si yo puedo clasificar mi inventario, ¿verdad? Puedo poner foco en lo importante y tratar de eliminar aquellos ítems que no me generan valor agregado en mi empresa, ¿verdad? Tengo que tener una política de inventario por la clasificación, o sea, ¿dónde tengo que poner mayor cuidado en mi ítem A, ¿verdad? ¿Dónde tengo que tratar de no invertir muchos recursos en mi ítem C, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una política de inventario adecuada por clasificación de inventario, yo puedo administrar mejor mi inventario. Otra de las cosas que puedo hacer es una metodología que se utiliza que se llama decomplexity. ¿Qué es el decomplexity? Es descomplejizar la cartera de productos. Es decir, se hace de los productos que yo vendo o compro, ¿verdad? Hago un análisis ABC y digo, bueno, estos son los productos C que puedo también medirlos por contribución marginal que me genera cada uno de esos productos y decir, bueno, estos productos que me generan menor contribución marginal de los productos, los saco de la cartera o los dejo, ¿verdad? Entonces ahí se trabaja con marketing, diciendo marketing puede decir, no, es importante que esté este producto porque tiene una función táctica, ¿verdad? Nos deja poco margen, pero si nosotros dejamos de hacer esto, tiene estas repercusiones. Y por otro lado, digamos, supply, o sea, el administrador de logística trata de decir, no, tenemos que sacar estos productos. ¿Por qué? Porque nos generan costos innecesarios y tenemos inventario de productos que no genera mucho valor a la compañía y se llega a un acuerdo. Todo este proceso tiene el nombre de decomplexity, ¿verdad? Otra de las técnicas que se suele utilizar es el postponement, que significa postergar las decisiones en la cadena de suministro. Es decir, si por ejemplo, yo no sé, tengo, vamos a un ejemplo que no es real, pero vale, ¿verdad? Yo tengo, yo vendo celulares y esos celulares tienen diferente color de carcasa de celulares. Entonces yo no sé exactamente cuál es el tipo de color de carcasa que podría querer la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo posponer esa decisión de ponerle la carcasa al celular hasta el punto más cercano al consumidor. De tal manera a que yo, por ejemplo, puedo tener un lote de carcasas y me dice, y tengo, o sea, si yo sé que vendo 10 celulares, ¿verdad? Vamos a decir, en el mes, por poner un número, y yo tengo otra vez 4 colores, tengo rojo, blanco, negro y no sé, y crema, ¿verdad? De carcasa. Entonces, de esos 10 celulares, ¿cómo reparto eso? Entonces, si yo pudiese tener, por ejemplo, los 10 celulares sin carcasa y me dice el cliente, no, yo quiero negro, y en ese momento le aplico la carcasa negra y le vendo al cliente, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hago? Puedo reducir mi cantidad de inventario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo pospuse el tema del color de carcasa hasta el último momento. Porque si no, yo tendría que tener 10 celulares de cada color de carcasa. Entonces, eso es un poco el postponement. La técnica esta del postponement ya fue desarrollada en los años 50, de 1950, ¿verdad? Pero recién, hace poco tiempo, digamos, en los 80, 90, se pudo poner en práctica con la aparición de lo que son la tecnología de Internet y el manejo de datos. La otra cosa es la cooperación de la cadena de suministro, que es cómo yo intercambio la información, y hoy esto está, digamos, dentro de la cadena de suministro, forma parte de un tema fundamental, el tema de Internet y toda la información que yo puedo tener en la nube, el intercambio de información. Yo hoy puedo saber exactamente qué producto se vende, en qué boca de supermercado, ¿verdad? O sea, porque yo tengo códigos de barra que están linkeados directamente con
información de inventario del supermercado y esa información puede pasar, por ejemplo, directamente a un distribuidor para una reposición automática. O sea, lo que hoy me da, las posibilidades que me da el intercambio de información por Internet es impresionante, ¿verdad? Cosa que anteriormente no se tenía. Otra de las cosas que yo puedo hacer para bajar los niveles de inventario es acortar la cadena de distribución. Teniendo cadenas más cortas, puedo bajar mis niveles de inventario, pero también tengo que ver los costos asociados a bajar esa cadena de distribución. Ver descuento de volumen versus costos de almacenamiento, si yo puedo planificar compras a largo plazo, ¿verdad? O por volumen versus costos de almacenamiento también. Hay que equilibrar esas dos cosas. Y por último, digamos, estandarización de los suministros. ¿Qué significa esto? Tratar de tener menos ítems. O sea, por ejemplo, un ejemplo que podría ser, ¿verdad? Yo lleno o vendo gaseosas, por ejemplo, ¿verdad? Y necesito tener un stock de tapas, ¿verdad? Yo tengo 5 sabores diferentes de gaseosas. Entonces, una cosa es que yo tenga las tapas para los 5 sabores, o sea, cada tapa está asociada a un sabor, o yo tengo una tapa genérica, ¿verdad? Si yo tengo una tapa genérica, ¿verdad? Que es la misma tapa para esos 5 productos, yo puedo bajar mi stock de tapas, ¿verdad? Estandarizando el tipo de tapa que voy a utilizar, por ejemplo. Y una de las últimas cosas es el cross-docking. Esta es una metodología para bajar niveles de inventario que se basa en ¿qué significa esto? El cross-docking, que significa cruzar el muelle en inglés. Es decir, esto significa que yo elimino la utilización de almacenamientos intermedios, ¿verdad? Y los productos se mueven, por ejemplo, de camión a camión. Es decir, llega un camión con suministros a un lugar, ¿verdad? Y dentro de ese camión de suministro yo tengo las cargas para 5 camiones de reparto. Entonces, de ese camión, digamos, de un tráiler, cargo 5 camiones de reparto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago con eso? Yo evito que ese producto se baje al almacén, que yo tenga stock y después se vuelva a cargar para el reparto. Entonces, es una técnica muy utilizada y fue uno de los primeros que utilizó en los años 90, fue Walmart, ¿verdad? Y logró ahorros en su cadena de suministro muy grandes con esta técnica. Entonces, ¿por qué vamos a hacer todo esto? ¿Para qué? ¿Verdad? Para tener un ciclo de conversión de efectivo más bajo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer, ¿verdad? Para lograr mejores resultados? Obviamente, bajar inventarios, cobrar más rápido y tener más crédito, ¿verdad? En el mundo ideal, por ejemplo, los supermercados pueden lograr que este número sea más grande que esto, ¿verdad? Y eso significa que el proveedor te está financiando toda tu operación, ¿verdad? Y es un negocio, es el mejor de los mundos, ¿verdad? Porque vos estás trabajando con la plata de tu proveedor y no es plata propia. Pero en la mayoría de las empresas, ¿verdad? Tenemos que manejar los niveles de inventario, tenemos que tratar de cobrar lo antes posible y tener el crédito más largo con mis proveedores, ¿verdad? Entonces, ¿qué me permite esto? Me permite liberar recursos atados al inventario. ¿Para qué? Para liberar las actividades que generen mayor valor a la compañía. Sucede a veces que, por ejemplo, uno cuando quiere hacer una inversión dentro de una compañía tiene que pasa por un montón de pasos y unos niveles de aprobación para una inversión, ¿verdad? Que podría ser, no sé, $10,000, ¿verdad? Y tiene que aprobar esa inversión hasta el gerente general y resulta que yo subo 2 o 3 días de inventario y esos son miles de dólares y nadie aprueba, ¿verdad? Entonces, hay que poner foco en esto porque muchas veces estos costos asociados a los inventarios están como que poco visibles y
no le hacemos mucho caso, digamos, a los inventarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son una comodidad de trabajo, como les decía. Entonces, estamos cómodos teniendo mucho inventario y como nadie nos pregunta sobre esto, trabajamos con alto inventario. Pero ¿qué pasa? Estamos atando recursos de la compañía a inventario y estamos inmovilizando recursos que podríamos utilizar de una mejor manera. Por ejemplo, si nosotros bajamos un día de inventario, bajamos 10 días de inventario y podemos dar 10 días más de crédito a mis clientes, posiblemente con eso yo podría aumentar mis ventas, digamos, que teniendo esos 10 días en inventario. Pero bueno, hasta acá un poco es, no sé cómo, creo que estamos bien, me pasé de tiempo, ¿verdad? Pero bueno. Sí, nos pasamos un poquito, Oscar, pero apasionante el tema. Realmente cuando uno está ahí, valora tener esta teoría, ¿verdad? Que de repente en la práctica nomás se va uno aprendiendo, ¿verdad? Tenemos unas cuantas preguntas que te quiero hacer. Hay Vale. un usuario que no puedo ver su nombre, pero pregunta. ¿Cómo mejoramos el valor de CCE y cómo afectó la pandemia esto? Es su pregunta. Bueno, el flujo de efectivo nosotros mejoramos, ahí está un poco explicado, bajando los niveles de inventario, podemos mejorar bajando los niveles de inventario, podemos mejorar cobrando antes nuestras deudas y podemos mejorar teniendo mayor crédito con mis proveedores, ¿verdad? Si podemos hacer estas tres cosas juntas, estamos en el mejor de los mundos, ¿verdad? Pero normalmente lo que podemos trabajar sí son en los niveles de inventario. ¿Cómo afectó esto a las industrias, verdad? Realmente la pandemia generó una disrupción en las cadenas de suministro. ¿Qué significa esto? Que se cortaron esos flujos de bienes, servicios, información durante la pandemia, se cortaron, ¿verdad? Entonces tuvimos, en algunas industrias tuvieron desabastecimiento, hay industrias que se quedaron sin materias primas, por ejemplo, por retrasos en la aduana. Entonces, lo que ocurrió con esto es lo que se llama normalmente el cisne negro, ¿verdad? O sea, son cosas que uno cree que no existen, ¿verdad? Y entonces no tiene planes de acción para combatir esto y cuando aparecen tienen efectos enormes, digamos, en el trabajo de las empresas, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay muchas compañías que se quedaron sin materia prima, sin insumos, por culpa de esta pandemia. Otra pregunta dice, ¿debería aplicarse el CCE a todo tipo de empresa o no es necesario en todos los casos? Es necesario en todos los casos, ¿verdad? Yo puedo aplicar eso en todos los casos. Si de repente hay industrias, yo diría es más práctico a nivel manufacturero, o sea, donde yo tengo inventario, porque puede ser una empresa que venda servicio, entonces ahí los niveles de stock, digamos, ya son otros, ¿verdad? Pero si yo tengo una empresa que produce algo, sí es muy importante aplicar el ciclo de conversión de efectivo. Otra pregunta dice, que hace Rodrigo Mallorquín. ¿Qué tan seguido se encuentran las empresas con problemas en su CCE? ¿Son comunes los PCP o PCC muy altos? ¿Hay valores referenciales, pregunto, ideales para el CCE? Sí, un poco el valor del CCE depende del tipo de industria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay prácticas dentro de las industrias de repente que son comunes. Por ejemplo, puede ser cuando nosotros hablamos de materias primas, por ejemplo, hay gente que vende materia prima y está acostumbrada a trabajar con altos niveles de crédito, ¿verdad? Entonces están vendiendo sus materias primas a 60, a 90, a 120 días, ¿verdad? Entonces, y hay otras industrias donde se está, por ejemplo, más acostumbrado a trabajar al contado o las transacciones en contado son
son más frecuentes, ¿verdad? Entonces, depende un poco del tipo de industria. Lo más importante, ¿verdad?, de esto, o sea, el valor referencial que uno puede hacer, hay mucha información disponible sobre estados de resultados, porque muchas compañías cotizan en bolsa, entonces yo puedo entrar a referentes de una industria y ver cómo están estos valores, ¿verdad?, sacando información que está disponible y al alcance de cualquiera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver cómo está una compañía como Alpacasa, ¿verdad?, en sus niveles de CCE, yo puedo entrar directamente a la información de esa empresa y tener, ¿verdad? Pero lo más importante es que uno se compare consigo mismo, o sea, qué valor yo tuve este año y qué valor tengo al año siguiente, y si yo quiero tener una mejora en cuanto a mi ciclo de conversión de efectivo, ¿verdad? Me permite también para compararme conmigo mismo, ¿verdad?, cómo voy manejando eso. Perfecto. Tengo otra pregunta acá de Cindy Gómez. ¿Cuáles son los problemas de logística comunes y cómo influyen en el CCE? Los problemas más comunes son la falta de información y de comunicación dentro de la empresa, ¿verdad? O sea, hay muchas compañías que no tienen un forecast de venta, por ejemplo, confiable. Hay muchas compañías donde ventas y logística, digamos, no se hablan, entonces no hay comunicación. Entonces, compra por histórico, ¿verdad? Cuando ventas tiene otros planes. Me tocó una vez, estando haciendo asesoría a una compañía, yo le pregunté, ¿cómo planifican las compras, verdad? Y me dice, nosotros planificamos por histórico, ¿verdad? Pero venta no vende por histórico, ¿verdad? Entonces me dijo esta persona, me dijo, no sé, vos querés ir a mirar los almacenes, le dije yo, con lo que me decís no hace falta, ¿verdad? Voy a ir a encontrar un montón de productos obsoletos dentro de tu almacén. Y me dice, sí, tenemos mucho. ¿Y por qué? Porque no hay comunicación entre ventas y logística, o entre venta y el administrador de su cadena de suministro. Entonces, ventas va por un lado, logística va por otro, y lo que se compra no es lo que es necesario para generar las ventas. Ese es un problema muy común que tenemos, ¿verdad? La falta de comunicación en toda la cadena. Ya, otra pregunta. Patricia Fernández dice, generalmente, ¿cuánto influye la logística en el costo total del producto? Y depende del rubro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo rubros donde la logística es más pesada. Digamos, si yo transporto o muevo cosas de poco valor, como materia prima, por ejemplo, el costo de la logística me pesa más que una compañía que, digamos, mueve productos más caros, ¿verdad? Yo te diría que está alrededor, por ejemplo, en empresas de consumo masivo, está alrededor del 5%, ¿verdad? De la facturación, ¿verdad? De la facturación. Un tema interesante es el costo logístico total de un país, por ejemplo, que también se mide, ¿verdad? Estados Unidos mide su costo logístico, nosotros medimos el costo logístico. El costo logístico, por ejemplo, de un país como Estados Unidos está en alrededor del 8%, nosotros estamos en 25%, creo que según el último estudio. No tengo bien claro, no me acuerdo exactamente si es ese número, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque el comercio en Estados Unidos se basa más en un comercio de bienes y servicios de alto valor, ¿verdad? Entonces influye poco la logística. En cambio, nosotros movemos muchas materias primas que tienen bajo valor, pero mucho costo de movimiento y almacenamiento. Entonces nuestro costo logístico se va para arriba, ¿verdad? Además de esto, por nuestros problemas obvios de comunicación logística, somos un país mediterráneo, ¿verdad? Excelente. Sé que el profesor Daniel Rivali tenía una pregunta. Si puede hacerla él directamente. Sí, agradecemos mucho al ingeniero Oscar su participación. Hoy quería hacer una pregunta
que tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con ambiente, medio ambiente. Se sabe que aproximadamente el 25% de las emisiones de CO2 se deben a transporte, ¿verdad? Y entre esa logística también. O sea, ¿cómo influye esas operaciones logísticas y de transporte en las emisiones de CO2 y por sobre todo en el gasto dentro de la empresa? O sea, sobre el capital de trabajo, ¿cómo influye esa logística? No sé Sí, si sí, las emisiones de hoy, muchas empresas están teniendo en cuenta lo que son el impacto en cuanto a emisiones de CO2 al ambiente, y sé que hay muchas empresas que están trabajando fuerte en disminuir ese impacto, y principalmente uno de los temas es el transporte, ¿verdad? Porque genera realmente mucho impacto el transporte, ¿verdad? Bueno, ¿qué se está haciendo hoy, verdad? Bueno, hoy lo que se trata de hacer es hacer mucho más eficiente, si bien, digamos, el desafío es qué está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Estamos siendo mucho más, nos estamos yendo mucho más a mercados de nicho, ¿verdad? Como por ejemplo entregas personalizadas, estamos mucho más acostumbrados al delivery, por ejemplo, ¿verdad? En vez de ir a comer a un lugar, ¿verdad? Nos entregan a la casa. Eso significa, obviamente, que en transporte y en logística se va incrementando el volumen de movimiento, ¿verdad? Porque, digamos, es mucho más dispersa la distribución hogar por hogar que lo que podría ser llevar todo a un punto y de ahí que la gente vaya a buscar, ¿verdad? Pero por otro lado se están viendo cómo disminuir ese impacto, ¿verdad? Porque es una tendencia que hoy también con la pandemia se exacerbó, digamos. ¿Por qué? Porque no salimos de nuestras casas, queremos mucho más delivery, ¿verdad? Y también hay una presión importante sobre costo. Entonces, hay muchas compañías que están invirtiendo, ¿verdad? Mucho en esto, ¿verdad? Tratando de generar alianzas, tratando de tercerizar su logística. ¿Por qué? Porque yo me puedo asociar a un operador logístico, ¿verdad? Que tiene otros productos que distribuir, entonces hacemos una logística más eficiente. Entonces, el compartir redes logísticas también es una solución que se está dando, ¿verdad? En centralizar esas redes, ¿verdad? Tener lugares donde yo almaceno productos, ¿verdad? De varias compañías y optimizo, digamos, recursos de movimiento y de transporte, ¿verdad? O sea, eso es lo que se está dando hoy. Es un ambiente mucho más cooperativo que se está dando de manera a disminuir ese impacto, ¿verdad? En el medio ambiente, que a su vez genera una disminución de costo, ¿verdad? Porque todas las empresas están viendo sus costos logísticos, ¿verdad? Y como te decía, el impacto del transporte, de la logística, en una empresa por ejemplo, de consumo masivo, está alrededor de eso, un 5% más o menos de su facturación es lo que hoy está invirtiendo en costos logísticos. Excelente, Oscar. Una vez más queremos agradecerte el tiempo que te tomaste para compartir esta hora con nosotros. Nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchándote, pero ya estamos terminando con el tiempo, así que muchas gracias en Bueno, serio. gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Gracias, Gracias, igualmente. Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Fue un placer. Igualmente. Gracias a todos los asistentes también. Les esperamos para la próxima entrega de Engineering Talk, que va a ser la 9ª entrega, en 15 días. Muy útil realmente.